Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Amén. El Señor está aquí. Disfrute de su presencia, disfrute de su compañía. Dios le... Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero leer una vez más 2 de Corintios, el capítulo 12. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y Él me ha dicho:
te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta frase encierra un misterio. De hecho, es una especie de enigma que nos muestra dos cosas muy antagónicas. Por un lado, la debilidad y por otro lado, la fortaleza. La incapacidad y el poder. La flaqueza y la potencia. Hay tres pensamientos que quiero compartir con ustedes en esta mañana en relación a estas palabras. Lo primero es que cuando soy débil, entonces soy fuerte, significa básicamente que somos débiles, pero que también podemos ser fuertes. O sea, al mismo tiempo experimentamos tanto la debilidad como experimentamos la fortaleza. Somos conscientes de nuestra flaqueza, de nuestra incapacidad, pero también podemos ser conscientes de nuestro poder y de nuestra fortaleza en Cristo. Como seres humanos somos débiles por diversas razones. Somos débiles por naturaleza. De hecho, nadie tiene comprado el día de mañana. Puede ocurrir cualquier cosa. Un accidente, una muerte súbita, una enfermedad que se desarrolla de un día para otro y que no teníamos idea de que estaba allí. Los seres humanos somos débiles. La pandemia nos ha mostrado lo débil que es el ser humano, lo indefenso que está frente a virus tan pequeños que tienen que ser vistos con microscopios. Y a pesar de que esos pequeños y diminutos virus son tan pequeñitos, son capaces de enfermar a millones en todo el mundo y son capaces incluso de matar a millones en todo el mundo. Somos débiles, también porque somos una especie caída, porque el ser humano está bajo la naturaleza de pecado y es incapaz de frenar el pecado, de luchar contra el pecado. Es incapaz de poder vencer el pecado por sí mismo. No existe en la historia ningún ser humano que haya sido capaz de vencer el pecado, salvo uno. Somos débiles también por las enfermedades físicas y por las experiencias traumáticas. No solamente tenemos debilidad en nuestro cuerpo humano, sino que también tenemos debilidades en nuestra mente, en nuestro cerebro. Debilidades que nos acompañan desde pequeños. Temores, traumas, experiencias dolorosas que nos tornan débiles. Enfrentamos la vida con esa debilidad. Otros dicen en su estado de ánimo, hoy día me siento muy mal, me siento desarmado, me siento triste, me siento abandonado, me siento opacado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que reflejan todos esos estados? ¿Qué es lo que nos están diciendo esas redes? Lo débiles, los flacos, los incapaces que somos como seres humanos. Somos débiles también porque formamos una conciencia débil. Y esto es muy interesante. Los creyentes, los cristianos, tienen mayor noción de lo que significa el uso de la conciencia, porque es la conciencia lo que Dios primero ocupa para indicarnos que hemos fallado. La conciencia es lo que despierta el Espíritu Santo para decirnos que estamos mal. Sin embargo, la formación de la conciencia muchas veces nos lleva a la debilidad. Y nos lleva a la debilidad porque frente a una mala experiencia, en vez de avanzar, retrocedemos. En vez de luchar, bajamos la guardia. Y en vez de vencer, somos derrotados. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte, significa precisamente eso, que somos débiles. Pero
también podemos ser fuertes. Fíjese que es interesante que la palabra que el apóstol Pablo utiliza en el idioma en que se escribió la Biblia, el griego, es una que los médicos en este tiempo han utilizado muchísimo para referirse a un estado que provoca el COVID en las personas. Se llama astenia. La astenia significa una fatiga o un cansancio que la gente tiene producto de estar contagiado con el COVID. La astenia es un síntoma precisamente del COVID y es la palabra que el apóstol Pablo utiliza para hablar acerca de la debilidad. Es sentirse sin fuerzas, es sentirse incapaz frente a las situaciones de la vida. Incluso los mismos hermanos en Corinto le señalan al apóstol Pablo que él es una persona débil. Y el apóstol Pablo, cuando usted esté en casa, lea precisamente los capítulos 10, 11, 12 y parte del 13 de Segunda de Corintios. Casi 4 capítulos están dedicados a esta disputa que el apóstol Pablo está teniendo con los hermanos de Corinto, porque ellos parece que de pronto descubrieron que el apóstol no era ese hombre súper espiritual, esa persona que estaba en el aire, que gozaba de una especie de santidad y de aura que otros no tenían, sino que al fin y al cabo era un ser humano más. Hay algunos incluso allí que le dicen al apóstol Pablo que él no predica tan bien, que no es un hombre elocuente en su mensaje. Le dicen, usted escribe mejor de lo que predica. O usted se comporta de una determinada forma muy dura cuando está escribiéndonos, pero cuando llega acá es un cordero tan mansito que pareciera que no fuera el apóstol que usted está declarando. Y Pablo les enseña esto. Cuando soy débil frente a ustedes, cuando parezco débil, estoy reconociendo simplemente una condición humana, estoy reconociéndome a mí mismo, me estoy mirando en el espejo y estoy descubriendo lo que realmente soy. Soy débil, somos débiles, pero ojo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué dijo Pablo? Porque es cuando soy débil, es cuando precisamente podría ser más fuerte que nunca. Pablo experimentó que la debilidad era lo que abría las puertas al poder de Dios. Pablo se dio cuenta de que aunque era débil y no se podría jamás despegar de esa condición, él podía experimentar la fuerza y el poder de Dios más allá de lo que había pensado. Me acerco para decirles lo siguiente. Dios quiere que seamos débiles. No, pastor, no estoy entendiendo lo que me está diciendo. Yo pensé de que esto se trataba de que el cristianismo, el evangelio, el poder del Espíritu Santo nos hacía fuertes. Sí, es cierto. Pero nosotros seguimos siendo débiles. Así que bienvenidos todos los débiles. Felicite al que está a su lado. Es un hombre y una mujer débil. Pero no por eso tiene que vivir en esa condición. Porque el apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora bien, vayamos a eso. ¿Cómo es que el apóstol Pablo descubrió que cuando él era más débil, entonces es que era más fuerte? Leamos el versículo 7. Dice él, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteara para que no me enaltezca. Yo me imagino al apóstol Pablo cada día luchando por
con ese orgullo que todo ser humano tiene, y al instante en que comenzaba a subir el índice de orgullo, aparecía una mano y ¡pum!, la bofetada en la cara. Para que no me enaltezca, la bofetada me viene siempre. Y la bofetada está en mi debilidad. Mi debilidad me recuerda que no soy fuerte. Mi debilidad me recuerda dónde debo mantenerme. Mi debilidad me recuerda quién soy, lo que soy. Entonces, dice el apóstol Pablo en su experiencia en el versículo 8, que él 3 veces le rogó al Señor que le quitara esta espina, este mensajero del diablo que lo abofeteara. 3 veces le pidió al Señor. Y estoy seguro de que el apóstol Pablo era muy serio para orar y no dijo una oración de un par de minutos, sino que estuvo delante de la presencia del Señor argumentando y diciéndole: Señor, si tú me quitas esta espina, si tú me sacas esta debilidad, yo quisiera ser fuerte, Señor. Yo no quisiera andar con esto en mi cuerpo, en mi mente. Yo no quisiera estar atado a este temor, a este miedo. No quisiera estar atado a esta situación. Señor, sácala de mí. Yo te serviré más, seré más poderoso, más fuerte, iré a muchas partes a predicar tu evangelio, pero saca esto de mí y yo te serviré mejor. 3 veces hizo esta oración. Yo no sé cuántas veces he orado. No sé cuántas veces usted le ha dicho: Señor, yo no quisiera ser un hombre que se deprime fácilmente. Pero usted es depresivo. Señor, yo no quisiera ser un hombre que se bajonea por cualquier cosa, pero lo hace. Yo no quisiera ser una mujer que se llena de temores, pero ahí está. Pero Señor, si tú me sacas esto, yo te serviré. Iré a China, me entregaré por ti. Seré un hombre y una mujer que el día de mañana estaré predicando tu palabra y te serviré mejor. Señor, sácame esta debilidad, sácame esta debilidad. ¿Y sabe lo que le dijo Dios al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo le dijo: no, que mi gracia te baste, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aplauso para el Señor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, entonces el tema no es cuán débil yo sea, sino es cuán fuerte es el Señor. Amén. No importa lo débil que yo sea, sino cuán fuerte es mi Señor para sostenerme y para que su gracia actúe en mí. Pero Él dice que cuando era débil, entonces era fuerte. Lo que yo veo es que cuando los cristianos son débiles, hasta ahí nomás llegaron. Lo que tenemos que experimentar, mis queridos hermanos, es esta gracia de Dios. Por un lado, el Señor le estaba diciendo a Pablo: yo dejo esta debilidad en ti para que tú no te enaltezcas. Y yo dejo esta debilidad en ti para que descubras el poder de mi espíritu actuando en tu vida. Yo creo que eso nos falta, hermanos. Ya sabemos lo débiles que somos. Ya lo hemos experimentado de sobra. Pero a lo que nos quiere llevar al Señor es a no quedarnos en la debilidad, a no dejar que la debilidad nos limite, sino que sea la puerta que abra la experiencia para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida. De tal manera que nosotros no digamos: no, pastor, yo no me quiero comprometer demasiado, porque yo me conozco, yo sé cómo soy. Usted será siempre así, hermana. Usted va a morir así. Oiga, desde que yo conozco mis flaquezas me han acompañado toda la vida. Y de seguro que me van a enterrar con esas flaquezas. Pero el poder de Dios me dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Paul Washer es un predicador famoso, tiene muchos mensajes muy interesantes, y él dice en una de las cosas respecto de la dependencia de Dios, de que Dios nos lleva a debilitarnos
para que dependamos más de Él. Eso quiere decir que muchas veces los fracasos que vivimos, las caídas que tenemos, son simplemente para atraernos a Dios. ¿Por qué? Porque vamos en un camino de autosuficiencia, en un camino de orgullo en el que pensamos que son mis fuerzas, mis recursos y mi cristianismo el que va a vencer. Y nos olvidamos de las cosas básicas, de orar, de estar pendiente de Dios, de buscar su rostro, de ser lleno del Espíritu, de leer su palabra, de servirle al Señor, de tener comunión con la iglesia. Mire, la gente que no quiere congregarse está reflejando simplemente de que son débiles, pero se han quedado en su debilidad. Porque no tener comunión nos debilita. ¿Por qué limitarnos por esta debilidad que nos acompaña? ¿Por qué tener que decirle al Señor una y otra vez, quítame esto, quítame esto, quítame esto? Lo que quiere Dios es mostrar su poder en tu vida. Mostrarte lo fuerte que puede ser Dios a pesar de tus flaquezas. De tal manera que no le tengas que decir, yo quisiera ser como el pastor, como ese hermano, como esa hermana. Sino, Señor, soy débil, soy así, pero tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu poder se muestra en mi flaqueza. Y por lo tanto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras significan, finalmente, que seremos siempre débiles, pero a la vez seremos fuertes si hacemos estas dos cosas que voy a detallar a continuación. Primero, reconocer nuestras flaquezas, pero no usarlas como limitantes. ¿Me escuchó bien? Reconocer nuestras flaquezas, pero no usarlas como limitantes. Pastores, que tengo miedo, eso no cuenta. Pastores, que yo soy así, eso no cuenta. Eso significa reconocerlas, pero no usarlas como excusa. No decir por esto y por esto, entonces es que yo no sigo a Cristo, es que yo no tengo fe, es que yo no puedo avanzar, es que yo no puedo servir al Señor, es que yo no puedo triunfar en la vida. Tus limitantes te van a acompañar siempre, pero no hay que usarlas como excusas. Quiero dejarte un versículo que espero que el Espíritu Santo pueda grabar en tu corazón de una manera poderosa y patente. Es la experiencia de un hombre llamado Abraham. Y dice el texto de Romanos, el capítulo 4, versículos 19 y 20, acerca de Abraham lo siguiente. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, porque no solamente él era el viejo, sino que también su esposa ya era anciana y además era estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, y aquí escúchame bien, se fortaleció en fe. Oh, que eso pueda entrar a tu espíritu. Y que sea tan patente y potente como tu propia flaqueza. Soy débil, pero me puedo fortalecer en fe. Sí, fortalecer en fe. Porque si la palabra astenia, que significa cansancio y fatiga y flaqueza total, la palabra fortalecer significa dinamos. Y es la palabra que se utiliza para dinamita, la explosión de poder dentro mío. Oh, el Señor quiere y tiene para ti una explosión de poder en medio de tu debilidad, en medio de tu flaqueza. Tú no vas a dejar de ser débil, pero a la vez vas a sentir el poder y la gracia de Dios actuando en tu vida al mismo tiempo. Primero, reconocer nuestras flaquezas, pero no usarlas como limitantes. Y segundo, depender más y más y más y más de Dios y de sus recursos que van a suplir nuestra necesidad. En Romanos 8:26 dice lo siguiente acerca del Espíritu Santo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuándo nos ayuda el Espíritu? En nuestras debilidades. Entonces, si yo no reconozco que soy débil, el Espíritu no me va a ayudar.
Si yo le digo al Espíritu, no, tranquilo, usted allá, haga lo que haga con otros, pero yo estoy bien. Si yo no reconozco mi debilidad y mi dependencia de Dios, entonces el Espíritu no podrá ayudarme. Pero si la reconozco y voy delante del Señor y le digo, Señor, yo soy débil, el Espíritu dice, me ayudará en mi debilidad. Por ejemplo, dice el apóstol, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Eso es un resorte para que nuestra oración tenga una tremenda eficacia, porque cuando estoy delante del Señor, Señor, mira este problema, mira esta situación, Señor, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo la enfrento? ¿Cómo lo hago? ¿Qué dice? Que el Espíritu me ayuda en mi debilidad, porque Él le pide al Padre como conviene. Él le pide al Padre bajo la voluntad de la Trinidad. Entonces tengo un aliado poderoso en la oración a través del Espíritu. Pero para eso hay que depender del Espíritu. Si usted no depende del Espíritu, entonces usted se bastará por sí mismo y lo único que descubrirá es que es débil y finalmente fracasará. Quiero terminar contándoles una historia que me impactó cada vez que la veo, me hace pensar en lo que estamos hablando. Un misionero fue a enseñar a China antes de la pandemia y invitó a 22 líderes de la provincia de Wuhan. Wuhan, ustedes saben, es la provincia en donde se originó el COVID en el mundo. Y estos 22 líderes llegaron cada uno a un hotel y se reunieron en un piso de unos 60 metros cuadrados. No habían sillas, sentados en el suelo, y durante 3 días estuvieron siendo enseñados por este maestro o misionero que venía de Norteamérica. Ellos viajaron en tren 13 horas para llegar de la provincia de Wuhan al lugar en donde se realizaba esta conferencia. Y cuando el pastor estaba enseñando, les dijo, ¿qué sucedería si las autoridades se enteran de lo que estamos haciendo? Uno de los hermanos le dijo, a usted lo van a deportar en 24 horas y a nosotros nos van a apresar por 3 años. ¿Sí? ¿Es verdad eso? Es así. Él entonces preguntó, de ustedes 22, ¿cuántos han estado presos por causa de Cristo? 18 levantaron su mano manifestando que habían estado presos por causa del Evangelio de Jesucristo. Dijo, qué tremendo. Pero ustedes, ¿a cuántas personas pueden llegar con el Evangelio? ¿A cuántas personas están liderando a través de las células y los grupos secretos de la iglesia que se reúne en forma subterránea allí en la provincia de Wuhan? Ellos sacaron un mapa y comenzaron a contar y le dijeron aproximadamente a 20 millones de personas. ¡Oh, qué tremendo! Bueno, China es inmensamente grande, así que quizás el número en sí no refleja mucho, pero 20 millones de personas eran ministradas por esos 22 que estaban allí escuchando al misionero. Les dijo, vamos a leer en Primera de Pedro, y él tenía 15 Biblias, las repartió entre todos los que estaban allí. Obviamente algunos quedaron sin una Biblia, y una mujer le pasó su Biblia a otra que estaba a su lado, y cuando leyeron el capítulo para exhortarlo, la mujer lo comenzó a recitar de memoria. Al pastor le llamó la atención esto y cuando hubo un receso se acercó a ella y le dijo, me di cuenta de que tú recitaste el capítulo de Segunda de Pedro de memoria. Sí, le dijo, yo me sé muchos capítulos de la Biblia de memoria. Ah, qué bien. ¿Y cuándo es que aprendiste a recitarlos de memoria o los aprendiste de memoria? En la cárcel. En la cárcel tienes mucho tiempo para aprender versículos de memoria. Pero ¿no es que en la cárcel les prohíben a ustedes y les confiscan el poder tener una Biblia? Sí, es cierto, le dijo esta líder mujer en China, es cierto. Pero lo que hacemos es que la gente nos trae versículos y pasajes y capítulos de la Biblia anotados en papel, con mano. Y cuando llegan a nosotros, los leemos y los aprendemos en ese instante de memoria. ¿Por qué? Porque después nos van a quitar todos esos papeles. Por lo tanto, tenemos que aprenderlos de memoria lo más rápido que podamos, porque después nos vamos a contar con ellos. ¡Wow!
dijo el misionero. Esto es una cosa grandísima, impresionante. No me había percatado de todas las situaciones que ustedes tienen que vivir, de las circunstancias difíciles y de que incluso para aprender de la Biblia simplemente tienen que escribirla y aprendérsela de memoria. Cuando él terminó, le dijo: yo quisiera orar por ustedes y bendecirlos después de estos 3 días de estudio. Y una persona levantó su mano y le dijo: pastor, misionero, maestro, quisiéramos pedir una petición. Ustedes allá en Occidente, en Estados Unidos, tienen toda la libertad para reunirse. Y pueden reunirse todos los días si quieren. Y pueden tener grandes templos en donde la iglesia acude para estar allí. Quisiéramos pedir que Dios nos ayude y nos abra las puertas para que en China también pueda suceder lo mismo. El pastor misionero, el maestro, los miró y les dijo: yo no oraré por eso. Los ojos de los chinos, que son ya chiquititos, se abrieron mirando al pastor y le dijeron: ¿por qué? Miren, ustedes viajaron 13 horas en un tren de segunda clase, 13 horas para llegar a esta conferencia. En mi país, si una persona tiene que viajar más de 1 hora para llegar al templo, simplemente no va y busca una iglesia lo más cercana posible. Ustedes se sentaron por 3 días en este piso que no tenía bancas. En mi país, si no les tenemos asientos cómodos a las personas, se van pronto. Ustedes me escucharon desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y empaparon su corazón de la palabra de Dios. En mi país, si un mensaje pasa de los 40 minutos, la gente lo encuentra muy largo. Y si un culto pasa de 1 hora y media, entonces se van y buscan en la tele un culto que dure solamente 1 hora. Ustedes tienen que aprenderse la Biblia de memoria. En mi país se ha calculado que por cada familia hay 2 Biblias, pero ninguna es leída. En cambio, ustedes no tienen Biblias y sin embargo se las saben y se las saben de memoria. Yo no oraré porque ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar porque nosotros seamos como ustedes. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, al igual que yo, reconocemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros impedimentos, nuestros temores, nuestras cosas oscuras y todo aquello que usamos muchas veces como defensa para decir: por eso, pastor, por eso? Para decirle al Señor: no quiero limitarte, Señor. Quiero experimentar lo que el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder del Espíritu me va a sostener. El poder del Espíritu me va a llevar, me va a hacer triunfar y me va a dar la victoria que necesito. Inclinemos nuestros rostros delante de la presencia del Señor. Habita la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde en espíritu.
Su nombre es el Santo de Israel.